claro, los cuidados paliativos es algo que a pesar de que tiene ya tanto tiempo, inclusive que estamos casi que en la búsqueda de rescatar aquello que fue parte de nuestro quehacer, más en algunas culturas que en otras, pero que lamentablemente el desarrollo tecnológico lo fue dejando de lado y tuvimos una variación en el comportamiento y después de haberlo visto como un elemento de la vida misma, de repente quedó totalmente institucionalizado el final. Aquí hay un poema de Neruda que me gusta mucho y dice, ¿cuánto vive el hombre por fin? ¿Vive 1000 años o uno solo? ¿Vive una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Bueno, en parte para mí este poema me traduce el que cada día de nosotros a poder parecernos eterno o muy corto según todos los sentimientos y las emociones que él nos traiga. Y siempre cuando lo leo, lo que digo es que ojalá que al final nuestro proceso de partida eh, nos traiga esa sensación de, de que fue lo mejor y que no representó un, un largo tránsito difícil de caminar. Este es otro poema de Rilke que también me gusta, que dice, ¿qué se lleva uno hacia el más allá? No el mirar aquí lentamente aprendido, nada de lo que aquí ocurrió, nada, pero sí los dolores, sobre todo la pesadumbre, también la larga experiencia del amor, es decir, todo lo inefable. ¿Qué me habla a mí Rilke de este poema? Es esa búsqueda que nosotros hemos de entablar y que esa balanza y que ojalá que ese final, el peso sea hacia la experiencia del amor y no hacia el sufrimiento. Fíjense, la muerte es algo a lo cual lo tenemos con nosotros y que el desarrollo tecnológico nos los ha presentado quizás de una manera para la cual no nos prepara. Fíjense, hoy en día tenemos que responder ante enfermedades crónicas, cada vez poblacionalmente llegamos a más viejos y eso nos lleva a que tengamos que prepararnos para todo lo que representa manejar esa terminalidad. Nuestro objeto de cuidado, nuestro sujeto de cuidado, nuestra razón de ser es la persona, sabiendo que cuando está enferma, entonces va digamos, a hacerse más notable sus necesidades, las cuales debemos de focalizar, de priorizar, y que necesidades que es él el que nos va a indicar. Muchas veces nosotros, y repito, es en parte por el mismo egoísmo que va vinculado a ese amor, eh, les imponemos a estas personas, y más cuando son nuestros seres queridos, las necesidades desde nuestra óptica. Y de ahí lo urgente, lo necesario que estos temas se conversen, se planteen, se pongan sobre la mesa. Fíjense que esto nos lo plantearon todas nuestras ponentes anteriores. Necesitamos saber qué es
lo que cada uno de nosotros espera. Si nosotros ahorita nos preguntáramos, ¿cómo quiero que sea mi fin? Nos los hemos preguntado y posiblemente, fíjese, yo me atrevo a preguntarles ahorita, ¿cómo queremos que sea? Algunos expresen sus inquietudes, escríbanla. ¿Cómo quisieran? Si yo les dijera, díganme con una palabra, ¿cómo quieren que sea su fin? ¿Qué me dirían? Yo diría que en la mayor tranquilidad posible y, bueno, ya no sería una sola palabra, serían dos. Y en la mayor tranquilidad posible y con el menos sufrimiento a los familiares. Exacto. ¿Alguien más quiere agregar? En Sí. Carmen. resumen, en Yo paz, diría ¿no? sin dolor En y, paz. y rápido. Exacto. Rápido, sin dolor, en paz. ¿Alguien más quiere declarar algo? Yo creo que también que sea un final ya sin ningún remordimiento, en paz, y que el final llegue así como llegó la vida, o sea, de fácil. Muy bien. Fíjese, eso es lo que queremos para nosotros. Ojalá que cuando, digamos, enfrentemos situaciones con nuestros seres queridos o con los pacientes, también se lo podamos favorecer de alguna manera. Fíjense, esas necesidades solo las puede definir la misma persona. Eh, yo inclusive eh, a veces hasta peleo con esa escala de Maslow que me parece tan rígida, cuando me plantea que primero es mi cuerpo, lo fisiológico, luego la seguridad, luego el desarrollo. Digo, no, ¿cuántas veces no nos ha pasado que realizar actividades de una faceta superior en esa escala nos motiva, nos mueve mucho más a veces que lo mismo fisiológico? Entonces, de ahí la importancia para poder dar una ayuda personalizada, que escuchemos a la otra persona para poder entonces corresponder a eso. Esto no es fácil porque a la hora que estamos transitando por ese camino, eh, a veces lo que el otro quiere hacer puede representar para nosotros una percepción como una amenaza. Eso lo vivimos mucho cuando nuestros seres queridos, un ejemplo, no quieren comer. Y entonces viene la lucha porque nosotros decimos, sino, es más, hay un dicho popular que dice, enfermo que come no se muere. Entonces, claro, cuando vemos que dejan de comer, nos, nos invade esa inquietud de decir, wow, no quiere comer. Pero entonces es cuando tenemos que, digamos, frenarnos y ubicarnos en lo que esa persona está solicitando. Y más bien sopesar lo que son los riesgos, porque a lo mejor si forzamos, lejos de lograr una relación armoniosa, hasta podríamos tener alguna, algún susto, algún efecto, como que se nos ahoguen, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la salud y la enfermedad. En este caso voy a hacer énfasis es en esta relación bienestar-sufrimiento. No siempre nosotros podemos controlar esos dos extremos de la salud que no tienen un límite eh, preciso, definido. Lo que ha de ser nuestro propósito sería que el otro se sienta en todo momento lo mejor y evitarle siempre que se pueda el sufrimiento. Ahora, cuando nosotros abordamos este tipo de situaciones, nos podemos encontrar ante dos posiciones. Por un lado, aliviar el dolor, reducir la violencia, abstenernos de tratar de curar. Eso está, digamos, es eso en lo cual vamos a hacer énfasis
en este momento. Es esto cuando hablamos de un morir en el hogar, es esto cuando hablamos de flexibilizar normas dentro de un centro asistencial, lo que nos va a permitir alcanzar esta postura. También tenemos la otra postura, agarrarnos a lo tecnocientífico y prolongar la vida hasta los límites más allá de lo que se nos está llamado a ejecutar. Por eso es que yo siempre recuerdo la película La muerte le sienta muy bien. Esta es la versión más antigua, cuando eran estos los actores, pero recientemente salió con otros actores, pero es lo mismo. Si la han visto, eh, ustedes me podrán decir qué les dejó esta película. Pero búsquenla, puede ser cualquiera de la versión, la última versión o esta que yo les presento aquí, para que, digamos, nos cuestionemos hasta dónde podemos dejarnos llevar por ese afán de querer llegar más allá de lo que es posible. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Fíjense, aquí estamos en dos situaciones, es curar o cuidar. Ya se los planteó María Antonieta cuando inició esta mañana, cuando hablaba de los propósitos, de los nuevos enfoques en los propósitos de la medicina actual. Entonces, ya se habla de que sí, tenemos que prevenir, tenemos que atender, pero también procurar que el final sea de la manera menos traumática, lo menos tecnológico. Entonces, es con un enfermo terminal en donde el peso ha de ir hacia el cuidar. Y ese cuidar implica que, digamos, que se parta de esa concepción holística del ser humano que está conformado por lo biológico, lo psicológico, lo social, lo axiológico, que es la persona la que nos va a hablar de sus necesidades, que tiene que trabajar un equipo interdisciplinario. Esto ha sido una de mis grandes quejas, porque en este país los cursos que se dan de cuidados paliativos son solo para médicos. Y resulta que si estamos hablando que los cuidados paliativos deben ser interdisciplinarios, entonces tenemos que incorporar a todo aquel que desee formarse en esta área. Fíjense, el diseño de un área asistencial dedicada a los cuidados paliativos tiene que ser totalmente distinta a lo que sería una unidad de hospitalización cotidiana. ¿Quiénes nos pueden hablar de esto? Los arquitectos, los ingenieros. Cuando tenemos que generar espacios para que la familia pueda incorporarse, participar, eso, toda esta combinación de elementos es lo que va entonces a resumir lo que es la humanización del cuidado y mucho más en estos momentos de la terminalidad. Entonces, por eso es que tenemos que saber diferenciar cuándo vamos a curar y cuándo vamos a cuidar. Y en este caso, repito, insisto, el foco es cuidar. ¿Y cómo se logra eso? Vamos a ir avanzando. Entonces, está esta frase nuevamente de Gómez Sancho, que él lo dice: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; y si no puedes aliviar, consuela. Siempre, siempre se puede hacer algo. Lo importante entonces es que hagamos uso de todas estas actitudes y aptitudes necesarias para darle a la persona lo que él necesita, incorporando en todo momento a la familia. Ahora, ¿qué son los cuidados paliativos? Fíjese, es el cuidado activo y total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo, donde el paciente y su grupo familiar son el objeto y sujeto de los cuidados con un enfoque holístico. Y
tiene que ser, así lo señala Mancini, interdisciplinario. Por eso es que esa historia que nos contaba María Isabel de respetar los rituales, que al paciente y a la familia lo hagan sentir bien, eso es importante. Por eso es que tenemos que ser tolerantes, aceptar las creencias que el otro practica, cree. No solamente mi creencia es la que va a ser, digamos, aceptada. Esto me recuerda mucho, y lo recuerdo, mi primera vez asistí a un congreso mundial de medicina crítica y resulta que en España y uno de los casos que presentaron fue un paciente que estaba en la unidad de cuidados intensivos en Miami y resulta que ellos, bueno, él era unas creencias, eran con el vudú y hacia esa área. Y ellos pidieron, los familiares pidieron permiso para realizarle todo un ritual. Bueno, ellos lo analizaron, lo llevaron al comité de bioética y al final lo terminan aceptando. Cuando ellos nos hicieron la pregunta al público, eso era un auditorio gigantesco, pues la reacción de muchos de nosotros era, wow, ¿qué es esto? ¿No? Pero resulta que como ellos dijeron, es el respeto de la creencia del otro. Y el componente espiritual en estos momentos finales son muy importantes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Claro, realizaron ajustes de tal manera que ese ritual no significara una molestia, una ofensa para los otros pacientes que estaban en esa unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo importante es que si nosotros lo aceptamos, lo toleramos, buscamos mm, generar las condiciones para que la persona realmente pueda realizar la práctica espiritual que le es significativa, así sea distinta, muy distinta a la que nosotros profesamos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra paliativo? De, proviene del latín palium, para calentar a los que pasan frío. Entonces, ¿qué busca los cuidados paliativos? El alivio de los síntomas, todos los síntomas, con este enfoque integral, holístico, del dolor y del sufrimiento. Ahora, la fase terminal tenemos que verla entonces también con una visión global, íntegra, que va a tener una fase inicial, un proceso ya digamos, en donde ya se establece, se define, donde ya van, luego va avanzando, donde van apareciendo las complicaciones continuas y por último la fase agónica, hasta que llega la muerte. Esto lo tenemos que conocer y transmitírselo a los familiares, inclusive al mismo paciente. Para los familiares, esta evolución suele representar motivos de gran sufrimiento porque no entienden esos cambios tan diversos con respecto a los síntomas. Eso que un paciente hoy tiene náuseas y mañana quiere comer. Eso que hoy está constipado pero mañana tiene diarrea. Entonces son situaciones que tenemos que generar espacios para irlos asesorando e irles apoyando en todo el proceso, sabiendo que el, el, el nivel de dependencia va a ir creciendo y que por lo tanto nuestro nivel de intervención también, pero intervención para procurar el bienestar al paciente y a los familiares, tratando de minimizar el sufrimiento en todo momento y donde el acompañamiento que nosotros le podamos dar es importante. ¿Qué sucede en este país? Que lamentablemente no tenemos un sistema de, de, de cuidados paliativos realmente para llegar al que necesita de estos cuidados.
Inclusive cuando acabo de leer un artículo donde aparecía cómo estaba a nivel de Latinoamérica y no era a nivel mundial, la condición de los cuidados paliativos. Entonces, sí, cómo no, puede ser que tengamos posgrado, puede ser que tengamos algunos profesionales formados en esto, pero resulta que la relación población profesional de salud no estamos muy distantes. Y no solamente eso, ya repito, está focalizada solo en un grupo, pero no hay la organización y a nivel público mucho menos para poder atender estas situaciones. Este es el modelo que ofrece la Organización Mundial de la Salud con respecto a cómo deben ir variando la acción curativa versus la paliativa. A medida que nos acercamos a la muerte, tienen que incrementar los cuidados paliativos e ir disminuyendo las acciones curativas. Y estos cuidados se van a prolongar a la fase del duelo. ¿Por qué? Porque muere la persona, pero el familiar tiene, ahora es que viene todo otro proceso, que en la misma medida que esto se haya ido dando con un incremento progresivo, también va a tener mejores posibilidades de aceptar, manejar de la manera con el menor sufrimiento la fase del duelo. El duelo comienza aún desde antes de que la persona la hayamos perdido. Entonces, eso lo tenemos que tener presente, tenemos que irlo formando y ojalá que este familiar ya, ya sea, digamos, alguien que pueda crecer desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, para manejar situaciones como estas futuras. Ahora, ¿qué buscan los cuidados paliativos? Fíjense, aliviar el sufrimiento y procurar el mayor confort. De ahí esa importancia de cómo están las sábanas, que las sábanas estén limpias. Por eso es que a mí me da tanta angustia cuando escriben cuidados mínimos. Nunca deberíamos hablar de cuidados mínimos. Por eso es que Fabio Fuenmayor habla de la adecuación del cuidado. El cuidado debe de estar en todo momento, solo que ajustado a las necesidades de la persona, sabiendo que el confort es un elemento bien importante. Cama limpia, sin arrugas, cambios de posición en la misma medida que la persona lo tolera, el acompañamiento, procurar en todo momento la mayor calidad de vida para el paciente. Buscar su independencia funcional y ayudar a los familiares a la elaboración del duelo. Fíjense, esta independencia funcional es algo que a veces por el mismo amor tendemos a limitar en el otro. Eh, si uno se pone a recordar muchas de las situaciones que ha visto, y que uno identifica, es que de repente le dicen no te muevas, no te pueden venir a visitar porque esas emociones te van a afectar. Pero si eso es lo que le da eh, alegría, si eso es lo que lo ayuda a manejar esas situaciones, ¿cómo se lo vamos a quitar? Si esa persona quiere a lo mejor pintar, escribir, ver la foto, bueno, todo eso debemos de procurarle los momentos y los diferentes mecanismos para que la persona lo logre desarrollar. ¿Cuáles son las necesidades del enfermo terminal? Bueno, fíjense, aquí hablamos de los objetivos. Es alivio del sufrimiento, calidad de vida, independencia funcional y apoyo en el duelo. ¿Cuáles son las necesidades de este enfermo? Alivio del dolor y otros síntomas, porque el dolor es de muchas formas. El dolor, como lo llama Sauder, es un dolor global, total, donde incluye lo físico, lo emocional, lo espiritual. Pero hay esas síntomas que ya les he mencionado, que son cambiantes, también tenemos que estarlos aliviando. Atender psicológica y espiritualmente, insisto,
en la creencia que esa persona tenga. Ofrecer sistemas de apoyo, procurándole entonces esos mayores niveles de independencia y por lo tanto, en la medida que la persona lo solicite, que lo tolere, una vida activa, porque no queremos limitarlos, al contrario, que la persona pueda hasta último momento vivir, crear y brindar, Cambia la cámara. y brindar a la familia en este proceso. Creo que hay un micrófono encendido ahora. ¿O es que alguien quiere intervenir? Si alguien quiere intervenir, con gusto le doy. Ok, ahora, el enfermo terminal tiene derecho a recibir una asistencia médica necesaria. Por eso fíjese lo importante en el manejo del dolor, el, el, el saber reconocer que algún especialista sepa cómo aliviar cualquier causa de sufrimiento, ser respetado en su dignidad, ser apoyado y cuidado en sus necesidades, alivio del dolor y del sufrimiento, ser informado. No hay nada que aísle más a un paciente que el pretender ocultarlo. Lo decíamos esta mañana, inclusive los niños, ellos saben lo que está pasando, pero al no informarlo, ustedes no tienen ni siquiera el consuelo de poder exteriorizar lo que, por lo que están pasando, cuáles son sus temores. Aquí están unos libros de Elizabeth Kubler-Ross, que ella justo estudió mucho lo que era estas etapas en los niños, y ella hace digamos, sí, sí, unas recomendaciones, da unos ejemplos espectaculares. Que la persona ejerza su autodeterminación, que está en su derecho de decir ya no más. Eso es una persona, y eso es por lo menos uno de los elementos que se ve en la película, al fin y al cabo es mi vida. Yo se las puedo compartir ese link para que ustedes lo vean, como un paciente que está consciente decide que no se quiere hacer más hemodiálisis. Ese es su derecho. ¿Okay? Y no es que la persona se quiera suicidar, no, es que la persona dice, es que llega hasta aquí, en su balance personal, ya no encuentra motivos para seguir adelante. Claro, como explicaba la profe María Antonieta, tendrá que evaluarse y verificarse que la persona no está deprimida, tiene que ser confirmada esta evaluación por varios facultativos, pero que la persona siempre tenga el control sobre su cuerpo. Si ya ha hecho un testamento vital, con más razón considerarlo. Y en el caso de que la persona decida suspender un tratamiento, ese es su derecho. Ahora, ¿a qué es lo que llamamos muerte con dignidad? Es todo esto que hemos estado señalando. Buenas condiciones higiénicas y cuidados generales, sin dolor, con el menor sufrimiento. Mire, yo me acuerdo que en el caso de mi suegra, cuando ya ella entró en su última etapa, que fue una cosa muy rápida, uno le preguntaba, ¿qué quieres comer? Y ella siempre me decía, carne con yuca. Bueno, si eso es lo que quiere, eso es lo que le damos. ¿Quiere café? Toma café. Ya sabíamos que no había, eh, que cualquier cosa que hiciéramos, ya era una señora de 99 años, pero logró hasta última hora, eh, digamos, responder y disfrutar de esos pocos o muchos, digamos, satisfacciones que nos da la vida, sin dolor y con el menor sufrimiento posible, acompañado. Esto requiere de mucha asesoría hacia los familiares. Ese acompañamiento tiene que ser un acompañamiento asesorado, que sepan reconocer cómo es esto de un acompañamiento respetuoso y con compasión, porque no todo el mundo a veces quieren dominar, imponer. Eso no es respeto
a la persona. Entonces, ellos en su angustia pueden tener esas manifestaciones y nosotros debemos de asesorarlos, acompañarlos en el proceso de tomas de decisiones. Entonces, con interlocutores que aborden los temas que prefieran. Muchas veces los pacientes quieren hablar y volver a hablar, ver las imágenes que les fueron significativas. Eso es importante que lo sepan los familiares, que se lo aceptemos, que lo abordemos. Si en un momento nos sentimos que nos supera, declararlo, declararlo, pedir ayuda. Eso aquí es donde entra en juego lo del cuidar al cuidador. En el caso de mi mamá, llegó un momento que mis hermanas, un abogado, la otra contador público, la otra matemático, que se sintieron sobre demandadas, no eran capaces ya de manejar eh, la situación del deterioro cognitivo que fue presentando mi mamá. Y bueno, fue cuando se les dijo, bueno, pero busquemos un acompañamiento y ustedes la acompañan desde el punto de vista que la vean, pero que estén con ella, que le hablen, pero que no sean las que aborden directamente ese proceso de los cuidados directos a ella, porque se sentían que no, les hablaban en un momento dado hasta de cómo se le iba a bañar y entraban casi que en crisis, cuando inclusive ella tuvo que ser operada, movilizarla o administrarla analgésicos, era algo así como que ellas no se sentían capaces. Entonces, bueno, eso es válido, decir, yo no me siento preparado y entonces se les da la asesoría y si están las posibilidades, buscar quién cubra eso, que siempre el familiar va a poder dar mucho. Entonces, otorgar oportunidades para la ayuda espiritual, que este es el momento de la reconciliación, este es el momento en donde los familiares pueden expresarle todo eso hermoso que llevan adentro de el ser que se nos está yendo. Esa fue una experiencia también que yo la recuerdo con mucho agrado. Mi mamá se fue recientemente y cuando ya vimos que se iba, se avisó y aunque habían todos los nietos, aquí solo tenía 2 nietos, el resto, pero ella tuvo más de 20 nietos. Comenzaron a llamarla y a decirle cosas tan hermosas que yo estoy, bueno, y eso es tan importante que como yo les decía, la saturación de oxígeno bajaba, pero cuando la llamaban los nietos y le decían todas esas cosas que le comenzaron a decir, cómo mejoraba su cuadro. Entonces, eso es mm, algo que a lo mejor muchos de ellos nunca se lo habían dicho con la misma emoción y entrega que lo hicieron en ese momento. Que yo decía dentro de mí, qué rico estar oyendo, yo te amo, tú fuiste esto, abuela, tú eres mi modelo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que no exageremos de la terapéutica. Si requieren de un tratamiento, se le da. Y aquí María Antonieta que me está oyendo sabe cómo, porque ella fue la que me ayudó a cómo manejarle el componente emocional, porque ella por su mismo deterioro comenzó con unos cuadros que podrían ser hasta de agresividad. Y uno decía, no, ella no era así, no es fácil, eso lo tenemos que saber. Ahorita tenemos el caso de una compañera, yo tengo el caso de una compañera que la mamá tiene un deterioro cognitivo que de repente la hace entrar en unas situaciones y entonces no es el extremo. ¿Qué había hecho el terapeuta anterior? Ponerla a dormir las 24 horas del día. Cuando la compañera me lo comentó, yo le decía, no, esa no es la manera. Ella tiene que tener sus ciclos de vigilia y de sueño. ¿Qué es fácil? No, no es fácil, pero para eso están
los terapeutas especializados, ¿ok? No es que sea, a mi vecina le funcionó tal, esto es lo que yo voy a utilizar. No, recordemos, tenemos que buscar que la persona se mantenga activa hasta lo último. Levantaron la mano. Ok, ¿quieres decir algo, María Antonieta? Sí, con ese caso de la compañera que estás planteando, Ajá, ajá. el internista nuevo le quitó todo el tratamiento Fue el y otro le extremo. fue al otro extremo y le dio acetilcolina, porque se estaba sospechando una demencia que no existe. Y yo lo que hice fue sentarme a hablar con la familia y con ella y explicarle que habían unos pequeños elementos cerebrales que podían explicar el no dormir, pero que íbamos a buscar la menor dosis que le permitiera estar tranquila. Bueno, lo Es logramos, así, lo es logramos así. el viernes. Claro, y fíjense que yo insisto, es el respeto al otro. Sí, ¿Eh? Sí, que eso requiere tiempo, sí, ok. Que deberíamos tener un sistema de salud que nos garantizara que eso le llegue a toda persona. Bueno, buscaremos cómo llegamos a eso. Pero eso deberíamos. es lo importante. Ok. Ajá. ¿Está bien o quieres agregar algo más? Ya va. No, bueno, eso, o sea, Eso, ok. ponerse en el papel de la señora que les voy a echar un cuento, es menor que yo. Claro. Sí, es Ella, menor que yo también. Ah, sí, no, es un poquito mayor que yo. un poquito mayor que tú y menor que yo. Sí. Ella lo único que le angustiaba era no poder tener su vida normal. Es verdad que no puedes estar sola. Es verdad que ahora estoy tratando de ver cómo hago para darle el reposo de cuido alternado a las dos hijas, porque se están agotando. Claro. En lo que yo pude hablar con la señora y decirle, estás mareada, ¿qué es eso que tú llamas mareo? Y entendí lo que me quería decir, porque les confieso que me costó mucho. Le dije, ese es el tratamiento que necesitamos, eso va a pasar en una semana. Y ella sola le dijo a las hijas, voy a aguantar, cosa que no había hecho con los dos tratamientos anteriores. Y ya está, Exacto, por lo menos exacto. hasta la última vez que supe de ellos, ya la señora está durmiendo de forma normal. Oh, ok, y es así, y claro, nunca le podemos decir al familiar o al paciente, esto va a ser fácil. No, no, es más bien, yo digo que es así como cuando uno se va a operar y uno sabe que va a haber dolor, que va a haber una limitación, pero entonces vamos a planteárselo tal cual para que la persona nos acompañe y nos apoye en este proceso de encontrar los mayores niveles de independencia, el mayor bienestar. Nunca minusvalidar al otro, ni creer que nosotros tenemos todas las respuestas. Ok, seguimos. Entonces, aquí, esta es una imagen simplemente para insistir en que el sufrimiento va a tener muchas causas, ¿ok? Hay un sufrimiento psíquico, social, espiritual, económico, burocrático y físico. Pero fíjese, yo me debería preguntar cómo puedo ayudar a minimizar las fuentes de sufrimiento en cualquiera de estas proporciones. Fíjese el problema burocrático, un paciente que está hospitalizado y a lo mejor el horario de visita es de 2 a 3, rígido. Y resulta que el familiar, que es el que está más pendiente, tiene que trabajar. Vienen los problemas, vienen los permisos. ¿Por qué no aceptarlo? Negociar, estudiar, ver cuál es la hora en que esta persona puede acompañarlo. Cuando ese acompañamiento va a tener un gran impacto, un significado para el que está sufriendo muy, muy elevado. Pero entonces nuestros hospitales, lamentablemente, se nos han convertido en, en, en un centro, en un núcleo de normas fuertes, rígidas, que no queremos cambiar. Normas que han sido diseñadas pensando en los que trabajamos ahí y no en los que están hospitalizados para los cuales se creó esa institución. Entonces, ojalá
que cuando abordemos a esta persona, recordemos lo que nosotros queremos, lo que quisiéramos, para entonces ver cómo facilitamos que se controlen al máximo las causas que puedan incrementar el mismo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que saber que la terapéutica es activa, flexible, creativa. Tenemos que ser expertos en comunicación. Hoy no lo planteó Marisabel, pero creo que sí lo planteó la otra vez. Dice un autor que es de, creo que era de la Edad Media, ya no me acuerdo la época, que decía que aquel profesional de la salud que no sea hábil en la comunicación va a tener que aprender a hacer milagros. Pero como hacer milagros no es fácil, mejor aprendemos a comunicarnos, a cuidar lo que expresamos con nuestros gestos, con nuestras miradas, con la palabra, manejar el dolor y otros síntomas, estar preparados para todo ello. Hoy en día lo podemos, hoy en día tenemos todos los recursos para poder manejar estos síntomas tan cambiantes y diversos que presenta un paciente en esta fase. Garantizar la compañía, insisto, una compañía calificada, permitirle que esté rodeado de lo que es significativo para él, procurar en todo momento situaciones, condiciones para que se resuelvan los conflictos intrapsíquicos que tenga la persona o los familiares, saber que es el paciente, el enfermo, el protagonista en sus decisiones y proporcionar esperanza alternativa en todo momento, con el apoyo espiritual y la comodidad. No expresar frases vacías, que repetimos a veces por salir del caso. Ya vamos a ver qué es eso de la esperanza alternativa. Esta es la escala que deberíamos conocer sobre el manejo del dolor. Claro, hay los especialistas, los paliativistas, los especialistas en el dolor son los más preparados para ello. Pero entonces acudimos a ellos, les preguntamos, de tal manera que realmente la persona no tenga un sufrimiento que pueda ser evitado. Esto me recuerda, una de las cosas de mi mamá fue que ella ya no quiso seguir tragando, es más, ya no estaba en la condición para deglutir. Y bueno, sopesamos, dijimos, no le vamos a poner ninguna sonda, la vamos a dejar tranquila, pero Fabio me lo dijo muy claro, hay que hidratarla, porque si no va a entrar en un cuadro con una sensación de la necesidad de la sed y ya había bajado mucho eh, la diúresis horaria. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Una hidratación por uno de los mecanismos más sencillos, sin tener que estarla pinchando, sino a nivel subcutáneo. La hidratamos, ayudamos de esa manera que realmente la analgesia actuara al nivel que se necesitaba. Entonces, bueno, son esos mecanismos que tienen que ser conocidos, así como se plantea que siempre deberíamos tener la presencia de psicólogos, de psiquiatras, de diferentes profesionales. También deberíamos tener especialistas en el dolor. No como una vez le escuchamos lamentablemente a una persona, ella había sobrevivido a un cáncer rectal, pero habían quedado muchas, bueno, sobrevivió a la intervención, pero el cáncer siguió, no, eso fue evolucionando, cada vez más deteriorado, y resulta que la persona llegó el punto que se quejaba de mucho dolor porque la intervención le había afectado paquetes nerviosos. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que en un momento que la paciente le dice al cirujano, por favor, mire, no puedo del dolor, estos son como agujas, la persona le contesta, pero no puede ser, usted está viva.
En vez de estarse quejando, agradezca que está viva. Bueno, eso fue un caso que yo corrí a buscar a Fabio, porque yo decía, no, aquí tiene que haber un manejo de esta situación de tal manera que la persona si va a morir, sí, ella era un caso que iba a evolucionar a eso, que no fuera precisamente con esta carga, tomando el poema de Rilke, con esa gran carga de sufrimiento, que para eso tenemos mecanismos de cómo poder evitarlo. Entonces, ¿qué aspectos bioéticos tenemos que manejar cuando hablamos de los cuidados paliativos? La dignidad de la persona, el principio de cuál es el mal menor, saber que es preferible que no sufra, pero que su final sea de lo más agradable. Aquí tendría que ver un ejemplo con lo que es el principio del doble efecto. Garantizar hasta lo último una calidad de vida, saber que hay una balanza entre la calidad y la sacralidad. Cuando ya entramos en fases terminales, lo importante es la calidad. ¿Cómo se logra esa calidad? Con lo que hemos hablado, sin dolor, cómodo, con acompañamiento, profesando su fe, etcétera, evitando la distanasia, eh, equilibrar muy bien lo que son tratamientos proporcionados con desproporcionados. Eso fue lo que nos explicó María Antonieta, agarrarnos, valernos del principio de doble efecto y apoyarnos en la familia. ¿Quién mejor que la familia para saber qué es lo que a esta persona lo hace sentir mejor? De ahí entonces que tenemos que valorar la autonomía del paciente, aceptar cuáles son sus deseos, no ocultarle información, medir en todo momento las ventajas de lo que se le está ofertando, eh, siempre hacer un balance entre el riesgo y los beneficios de tal manera que le evitemos sufrimientos que puedan ser prevenibles y no llevarlos a un gasto excesivo y innecesario de los gastos. Fíjense que esto era lo que nos mencionaba María Antonieta en la mañana. Entonces, tenemos que saber sopesar que en estos momentos lo importante es la ética del cuidado, que está soportada en la naturaleza vulnerable del ser humano, que nos hace dependientes de otros, que necesitamos del cuidado y del amor de otros y que solo así podríamos entonces darle a la persona una continuidad de una calidad de vida, una disposición y una confianza para otorgarle lo que él realmente necesita. ¿Okay? También tenemos que practicar una ética de las virtudes, es decir, prepararnos, formarnos para realmente poder dar, tener la habilidad de acompañar al otro en la misma medida que él lo necesita. Entonces es que aunque a mí me guste hablar mucho, bueno, saber guardar el silencio cuando el otro quiere expresar. Es, si yo no sé cómo se moviliza un paciente, pues me voy a formar sobre cómo lo puedo hacer, cómo voy a ayudar, hasta el tono de la voz con que le voy a hablar cuando lo estoy llevando en ese proceso de acompañamiento. ¿Verdad que lo estoy diciendo y estoy viviendo lo que pasé tan recientemente? Era una cosa, cada vez que yo llegaba, que salía, que me despedía porque mamá estaba en Valencia, yo así como que me sentía, wow, yo soy impaciente, pero lograr con ella, este, comerme, no, porque no era que me lo tragaba, era que yo lograba dominar la impaciencia, de verdad que al final uno también se reconcilia con uno mismo, porque uno dice, sí, sí pude, sí logré, cuando de repente una de mis hermanas me decía, pero ¿por qué fulana responde así? Yo le decía, no importa, no puede. Vamos
no la presiones, déjala que ella se adapte. Entonces, ahí es cuando uno va diciendo, ok, gracias Dios que me has permitido formarme en este tema. E igualito, cuando me sentí dominada o sobrepasada, también declarar. Ahora, ¿cuáles son esas virtudes que tenemos que tener para manejarnos en esta área? Ser empáticos, ser inspirar. A veces es cuestión de, mm, de respirar y decir, cállate, sigue adelante, no, vamos poco a poco, respirar para poder dar lo que el otro necesita, respetarlo en sus necesidades. De repente ella no se quería bañar, pero entonces ¿cómo la íbamos motivando? Yo me acuerdo que yo le decía, no me quiero bañar, no, yo no quiero, ¿para qué? Déjeme así. Yo le decía, mamá, pero viene ahorita fulana, ¿qué vas a hacer? Mira, ya comienzas tú, mamá, tú eras, siempre fuiste una mujer tan coqueta. Entonces se le quedaba mirando uno y dice, bueno, está bien, yo te cuido, mamá, va a ser rápido. De repente se ponía brava porque como ella no podía limpiarse sola todo el cuerpo y lo teníamos que hacer nosotros, es rápido, mamá, espérate, es ella, no te preocupes. Y bueno, manejarle porque era una señora de la primer cuarto del siglo pasado. Entonces había cosas que para ella le podían significar muy incómodas. Ser compasivos, y aquí me manejo con el término compasión. Compasión no es que se me salgan las lágrimas. Compasión es darle a la persona lo que necesita en el momento que lo necesita. Yo de verdad que cuando veo que un analgésico se está administrando media hora, una hora después, ahí no hay compasión. No, la compasión es cuando realmente acudimos al llamado de manera diligente, mm, eh, eh, empática con el otro, practicar la escucha activa y ser solidarios. Fíjese, esta canción de Gieco es un poema que luego cantaron, eh, que dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Muchos de ustedes, los que somos contemporáneos más hacia mí, lo deben de recordar, que dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Sigue así, la encuentran en YouTube, es larga, este es un poema que llevaron a canción, muy, muy hermosa. Ahora, ¿cómo va a ser la casa de los cuidados? Fíjense, va a estar soportada en la aceptación y en la afirmación del otro, que va entonces a ocuparse de aliviar síntomas, a reconocer que se tiene que trabajar en equipo y que debe de darse en todo momento apoyo psicológico y social. Debemos ser flexibles y respetuosos, todo esto sobre un gran techo de creatividad y belleza. Solo así lograremos realmente dar los cuidados paliativos. Pues si la muerte va a ser en casa, saber que el familiar, más que todo el familiar va a tener muchos temores, porque si nosotros no siempre estamos preparados, mucho menos va a ser el familiar. Saber que esta familia va a estar sobrecargada. Debemos orientarlos para que inclusive ellos se organicen y este peso no caiga sobre uno solo. Buscar ayuda especializada, que ésta esté disponible. Y esto debería ser un compromiso del Estado, garantizar. Lo logran países con menos riqueza que el nuestro. ¿Por qué nosotros no? Esa es una pregunta que está en deuda.
y saber que va a generarse muchos gastos. Preguntámonos cuánto vale un centro de cama, cuánto vale un pañal, cuánto significa que vaya un profesional a administrarme determinado tratamiento. Por eso es que esto debería estar conformado en un sistema de apoyo. Lamentablemente, lo que vivimos ahora es que el paciente lo envían a su casa y eso cae con todo el peso del familiar. Y ahí es cuando uno entiende por qué la familia no quiere tenerlo en casa. No es porque no lo quiera, es que la mayoría de las veces es porque no está en capacidad de atender todo lo que esta situación demanda. Y aquí un poema de Amado Nervo que dice, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Ojalá que este final sea precisamente pudiendo recordar estas frases de Amado Nervo y saber que el éxito de nuestros cuidados no reside en la sobrevida, sino más bien, bien cuando se da la sobrevida, pero cuando es un enfermo terminal, en la calidad del morir. Y saber que estamos ante dos límites opuestos. Por un lado, la convicción de que no se puede acortar la vida y por el otro, que no se debe prolongar la agonía y el sufrimiento. Ese equilibrio, entonces, tenemos que formarnos, tiene que lograrse, por eso es que tenemos que tener un sistema que permita que esto sea posible. Si se logra este equilibrio entre dar el cuidado que necesita y evitar el sufrimiento, entonces esa es la mayor expresión de amor de aquellos a los cuales ya están en este proceso final. Y esta es una frase de Sauder. eh, ella es de las grandes promotoras, de los creadores de lo que fueron los cuidados paliativos, que dice, yo te cuido, viene la frase explicando por qué se le cuida y dice, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día que mueras. Muy bien, gracias.